Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a analizar el movimiento de proyectiles con una simulación interactiva de PET. En este caso vamos a determinar el ángulo de salida y la altura máxima de un proyectil y luego vamos a comprobar esos resultados con este juego interactivo. Primero, ¿qué es un proyectil? No todo objeto que en el aire describe una parábola lo podemos considerar como un proyectil. Esto es porque para que un objeto pueda ser un proyectil, sobre él no debe incidir la resistencia del aire, debido a que el movimiento de proyectiles es un movimiento donde de manera simultánea en el eje horizontal se mueve con velocidad constante, mientras que en el eje vertical se mueve con aceleración constante. Entonces, si por ejemplo el aire le hace resistencia, ¿verdad? O ejerce una fuerza contra este proyectil, pues ya en el eje horizontal la velocidad no se va a mantener constante, sino que va a ir disminuyendo por esa fuerza que le está haciendo el aire. Por ejemplo, podemos ver acá que las flechas están representando los vectores y el tamaño de las flechas indican la magnitud o el módulo del vector. Entonces, observamos que la velocidad horizontal, vemos que desde el inicio mantiene el mismo tamaño, inclusive en la altura máxima. Cuando el proyectil desciende, esa velocidad en el eje horizontal sigue manteniendo el mismo tamaño, es decir, el mismo valor en magnitud. Por lo tanto, vemos que en el eje horizontal la velocidad, ¿verdad?, debe ser constante o un movimiento rectilíneo uniforme en esa dimensión. Sin embargo, en el eje vertical observamos que el tamaño de la flecha va disminuyendo a medida que el proyectil sube, hasta que la altura máxima se hace cero. Esto es porque como el proyectil a medida que sube va en contra de la aceleración de la gravedad debido a la fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia su centro, pues a esta velocidad vertical ir oponiéndose, pues entonces va a ir disminuyendo a medida que asciende. Sin embargo, luego de alcanzar a la altura máxima, vuelve a descender y como ahora sí va a favor de la aceleración de la gravedad, pues vemos que la flecha aumenta, indicando también que esta velocidad en el eje vertical va en aumento. Entonces vamos a analizar este movimiento ahora con la simulación. En este caso estamos utilizando las simulaciones de la página de PET, acá del movimiento de un proyectil. Vamos a seleccionar el recuadro que dice vectores. En este caso nos aparecen 4 opciones. Vamos a seleccionar el que dice vectores y observamos que tenemos la representación acá de un cañón donde la bola que lancemos va a describir un movimiento de proyectiles. Sin embargo, en este caso, aunque este objeto describió una parábola en el aire, no lo podemos considerar como un proyectil, porque acá tiene seleccionado el cotejo de resistencia del aire. Entonces, eso significa que el aire le está ejerciendo fuerza, ¿verdad?, a este proyectil y por lo tanto la velocidad en X no se va a mantener constante, sino que va a ir disminuyendo. Por ejemplo, si le quitamos el cotejo y lo volvemos a lanzar bajo las mismas condiciones, el mismo ángulo, la misma velocidad inicial de salida y la misma bola con la misma masa y diámetro, vemos que ahora recorre mayor distancia. En este caso, la que representa la línea azul se comportó como un proyectil, porque como el aire no le está haciendo resistencia, pues la velocidad en el eje horizontal se mantuvo constante, además de describir una parábola en el aire. Pero ¿cómo saber, verdad, que un proyectil se va a comportar como tal y que el aire no le va a hacer resistencia? Por ejemplo, una forma de más o menos tener una idea cualitativa es si lanzamos o dejamos caer el objeto y vemos que al descender describe una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, si tomamos 2 hojas, una la arrugamos y la otra no, las 2 arrancadas del mismo cuaderno, que van a tener mismas dimensiones y peso, si la dejamos caer de la misma altura, vamos a observar que la hoja arrugada cae primero y la que no está arrugada va a caer después. Esto es porque sobre la hoja arrugada, al cambiarle la forma, el aire va a hacerle menos resistencia y va a caer aproximadamente en una línea vertical, en una dimensión. Sin embargo, la hoja sin arrugar va a estar moviéndose a los lados por la fuerza, ¿verdad?, por la resistencia que le está haciendo el aire. Entonces, a medida que desciende, también se está moviendo en el eje horizontal en 2 dimensiones. Entonces, de esa manera, básicamente, al dejar caer un objeto y viendo si desciende en 1 o 2 dimensiones, es una manera aproximada cualitativa de ver si el objeto se podría comportar como un proyectil. Bien, entonces, por ejemplo, de este simulador, vamos a primero
ver cuál debería ser el ángulo de salida para que con una velocidad dada el proyectil caiga en el platillo colocado a una distancia, ¿verdad?, que necesitemos. Por ejemplo, si lanzamos el proyectil con esta velocidad, vemos que el cañón no cae en el platillo que queremos. Entonces tendríamos que estar variando y variando la velocidad hasta que por fin caiga donde nosotros queremos. Fíjense que con esto ya hemos desperdiciado prácticamente tres pelotas. Sin embargo, podemos determinar con anterioridad cuál debe ser ese ángulo requerido aplicando las ecuaciones correspondientes a este movimiento. Por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, en este movimiento en el eje vertical el proyectil se comporta con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces utilizamos una ecuación correspondiente a ese movimiento, mientras que en el eje horizontal se mueve con movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, por lo que en este término no incluimos la aceleración. Entonces tenemos como datos la velocidad inicial, en este caso vamos a disparar el cañón con una velocidad de 19 metros por segundo, y como va a salir desde el cañón y queremos que regrese al suelo, al platillo, pues en el eje vertical no se va a desplazar porque sale de la misma posición en Y de la que regresa. De igual manera, por ejemplo, acá decimos que está a 0 metros y vemos que debe caer en el platillo colocado a 28.1 metros. Entonces, de esta manera tenemos también la posición inicial y la posición final. Vamos a usar en este medio la aceleración de la gravedad como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver cuál debería ser ese ángulo. Sustituimos en nuestras ecuaciones los datos que tenemos inicialmente, pero antes vamos a sustituir acá las componentes de nuestra velocidad inicial. En este caso, como el ángulo está medido desde el eje horizontal, la velocidad inicial en el eje vertical, vamos a utilizar la magnitud de esa velocidad por el seno del ángulo, mientras que la componente horizontal vamos a utilizar la magnitud de esta velocidad, pero por el coseno del ángulo. Si, por ejemplo, el ángulo hubiese estado medido desde el eje vertical o lo usamos saliendo desde un eje vertical, pues aquí las componentes cambian. En el eje vertical hubiésemos utilizado coseno del ángulo y en el eje horizontal utilizar seno del ángulo. Por eso siempre es bueno partir de las relaciones generales porque eso va a depender desde dónde midamos el ángulo. Entonces ahora sí, sustituimos nuestros datos en estas dos ecuaciones y tenemos lo siguiente. Entonces, podemos ir reduciendo, por ejemplo, acá podemos dividir 9.8 entre 2 y aquí restar nuestras posiciones en X y en Y. Y obtenemos lo siguiente. De esta manera podemos observar que otra reducción que podemos hacer es que aunque la ecuación 1 la veamos como una ecuación cuadrática, realmente es una ecuación lineal, porque como está igualada a 0, con solo dos términos, si pasamos este término que está negativo para el otro lado como positivo, vemos que podemos eliminar este cuadrado de t con esta t, porque esta t pasaría acá dividiendo y t al cuadrado entre t es igual a t. Entonces vemos que nuestra ecuación nos queda solamente con la variable con un exponente 1, que es similar a nuestra ecuación 2. Entonces podemos despejar de esta ecuación la t y de esta otra ecuación también podemos despejar la t, porque en este caso, aunque el movimiento sea distinto en las dos dimensiones de este proyectil, pues de manera simultánea el tiempo que tenga a una posición en X dada va a ser el mismo tiempo que tenga a una posición simultánea en Y. Entonces vamos a utilizar para esta resolución el método por igualación. Podemos haber utilizado también el método de reducción o el método de sustitución. Para ver cómo resolver, ¿verdad? Cualquiera de estos métodos con problemas de física, pueden ver otros de los videos subidos al canal. Entonces, en este caso hemos despejado el tiempo de ambas ecuaciones y ahora, como dice este método, vamos a igualarlo. Igualamos las dos expresiones resultantes. Entonces ahora podemos, por ejemplo, multiplicar en cruz. Esto acá dividiendo pasa para este lado multiplicando y esto dividiendo pasa para este lado también multiplicando. De esa manera tenemos 19 metros por segundo por 19 metros por segundo, 19 metros por segundo al cuadrado, y de este lado coseno pasa a multiplicar al seno. El signo de igual, esto dividiendo pasa multiplicando
Entonces podemos reducir todavía más. Por ejemplo, acá esto está multiplicando, pues lo pasamos para el otro lado dividiendo para que de un mismo lado de la ecuación ya tengamos todos los valores numéricos. Por ejemplo, también dimensionalmente podemos ver que acá metro por metro queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, igual que abajo que quedaría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces vemos que son las mismas unidades arriba y en el denominador, por lo que la podemos eliminar. Entonces, multiplicando y dividiendo estos valores, tenemos 0.3814. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, aunque tenemos una sola ecuación, ahora con una sola incógnita, vemos que el ángulo está dos veces y queremos, ¿verdad?, que esté una sola vez. Para esto vamos a utilizar una identidad trigonométrica que nos dice que dos veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo es igual al seno de dos veces el ángulo. Sin embargo, aquí no vemos el número 2, pero, por ejemplo, podemos multiplicar este valor por 2 y para que no se altere, dividirlo también entre 2. Entonces, 0.3814 por 2 es 0.7628. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa para acá multiplicando y ya así vamos a tener la identidad trigonométrica que queríamos de dos senos del ángulo por coseno del ángulo. Entonces, usamos la identidad que es igual al seno de dos veces el ángulo. En este caso nos queda igual a 0.7628. Ahora despejamos, el seno del ángulo para el otro lado pasa por su operación inversa, que es arcoseno del ángulo. Entonces vamos a determinar acá este valor y tenemos que dos veces el ángulo es igual a este número. Ya finalmente pasamos el 2 dividiendo y nos queda que el ángulo es igual a 25 grados. Sin embargo, aunque ya tenemos la respuesta, realmente de esta respuesta podemos sacar otra respuesta. ¿Por qué? Porque si con este ángulo el proyectil caerá en las condiciones que queremos, pues también el ángulo complementario va a caer en la misma posición. Por ejemplo, en este caso vamos a restar 90 menos 25 grados para obtener el ángulo complementario que nos da 65. Esto quiere decir que tanto si lanzamos el proyectil con un ángulo de 25 grados o de 65 grados, debe caer en el platillo colocado a 28.1 metros en el eje horizontal si lo lanzamos con la velocidad de 19 metros por segundo. Entonces, vamos a comprobar ahora en el simulador que se cumple esta indicación. Por ejemplo, acá nos aseguramos que no esté el cotejo de resistencia del aire. Ok, en este caso vamos a poner acá la rapidez inicial que utilizamos, que era de 19 metros por segundo. Tenemos el platillo a la distancia horizontal que utilizamos de 28.1 metros. Entonces vamos a graduar ahora el cañón en el ángulo que nos dio, que fue 25 grados. Lanzamos el cañón y vemos que sí, que la pelota cayó en el platillo que queríamos. De igual manera ponemos el segundo ángulo que nos dio, que es 65 grados. Lanzamos el cañón y vemos que con ese ángulo también cae en el platillo. Otra cosa que podemos determinar a partir de esta simulación también es nuestra altura máxima. Aunque, ¿verdad?, con esos dos ángulos la pelotita cayó donde queríamos, nos fijamos que que al variar el ángulo también varía, ¿verdad?, la altura máxima que alcanzó el proyectil. Vamos por ejemplo, a seleccionar la altura máxima acá con el ángulo de 25 grados y vamos a determinarla mediante los cálculos. Entonces, en este caso, como estamos analizando un movimiento en el eje vertical, pues seleccionamos una de las ecuaciones de este movimiento que es con aceleración constante. En este caso nos convino utilizar esta ecuación, ya que relaciona el desplazamiento con la velocidad inicial y final. Y en este caso, el desplazamiento relaciona la posición en Y final que correspondería a nuestra altura máxima. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta que como para el caso de este proyectil que va ascendiendo, cuando alcanza la altura máxima, habíamos dicho que la velocidad en Y iba a ser igual a 0, por la que podemos eliminarla de nuestra ecuación. También sabemos que en el eje vertical la aceleración es igual a la gravedad negativa y también como partimos desde el suelo, pues la posición en Y inicial va a ser también igual a 0, que la podemos eliminar. También recordar que como la ecuación quedó de ambos lados negativa, pues podemos multiplicar por menos 1 y nos va a quedar ambos términos positivos. Entonces, finalmente, tenemos acá la altura máxima que ya la podemos despejar porque todos estos valores numéricos lo podemos determinar.
Entonces nos queda que la altura máxima va a ser igual a este valor que está multiplicando, pasando para el otro lado, dividiendo. Al final nos da una altura máxima de 3.3 metros. Ese valor también lo podemos comprobar en nuestro proyectil. Por ejemplo, acá en esta simulación interactiva. Miren acá que tiene una cinta métrica, entonces vamos a colocarla en esta posición. Vamos a primero confirmar que esté derecha. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que acá el centro de la pelotita está en esta línea horizontal de la carretera. Entonces, de igual manera, tenemos que poner la cinta donde inicia en esa línea horizontal. Y ahora sí, también tenemos que confirmar que estamos midiendo la altura máxima. En el simulador, la altura máxima está representada con un punto más claro que los demás, sino cualitativamente ver cuál sería la posición máxima. Entonces llevamos la cinta hasta ese punto. Vamos a ver, confirmamos que está, ¿verdad? Que esté derecha. Ponerla más derecha. Bien, entonces una vez que hemos colocado nuestra cinta métrica en ese punto, vemos que nuestro valor nos da de 3.34 metros. Vamos a ponerla aquí para que se vea más claro. La altura máxima nos da 3.34 metros, que llevado a un decimal sería la misma respuesta que nos había dado de manera calculada. Pero también pudimos haber determinado otros parámetros, por ejemplo, hubiésemos hecho lo contrario, con un ángulo determinado, verificar cuál sería la velocidad inicial. Entonces, con el juego interactivo podemos comprobar nuestros valores. Espero les haya gustado este video. Cualquier cosa pueden atrasarlo o pausarlo para entender mejor.